Actualmente Iron Maiden es una de las bandas más grandes e influyentes que ha tenido el heavy metal y la música en general. No obstante, antes de que se convirtieran en lo que son hoy en día, y antes de tener millones de fanáticos alrededor del mundo, todo comenzó por pequeños conciertos en bares de Inglaterra. Sin embargo, de esa primera alineación de la que pocos conocen, únicamente continuó el bajista fundador Steve Harris. En este video conocerás los inicios de la banda Iron Maiden, qué pasó con sus miembros originales, sus proyectos después de Iron Maiden y cómo ha sido su relación con la banda. Un 25 de diciembre de 1975 nace la banda Iron Maiden, fundada por un entonces joven Steve Harris, que anteriormente formó parte de bandas como Gypsy Kiss en 1972 y posteriormente Smiler. Un dato curioso es que varias canciones de los primeros álbumes de la banda fueron compuestos en esta época. La razón por la que el bajista abandonó Smiler fue por diferencias musicales. Steve estaba más influenciado por el rock progresivo predominante de la época y tenía el interés de componer sus propias canciones. Esto provocó que se saliera de la banda y decidiera formar una nueva. Gracias a esto nació Iron Maiden. Harris, que también había intentado ser futbolista profesional del West Ham, su club favorito, creó la banda inspirado en otras como UFO, Black Sabbath o Deep Purple. Esta banda en un primer momento se llamaría Ash Mountain. Sin embargo, se optó por el nombre de Iron Maiden, a pesar de que en la época, según relataría Steve Harris, ya existía una banda con ese nombre. We were playing at the Cart and Horses, and the potman who's in the picture over there came over to us and said, "You got a phone call." We thought it was a wind-up, but it was some other band saying they had the name. So, you know, we just told them to piss off, and that was it. But we was worried, I've got to be honest. So straight away, we went out and registered the name. Aquella primer formación de lo que años más adelante se convertiría en una de las bandas más grandes del mundo, estuvo conformada por el vocalista Paul Day. Él fue el primer vocalista de Iron Maiden, los guitarristas Dave Sullivan y Terry Reigns, así como el baterista Ron Rebel Matthews. Ellos, junto al bajista Steve Harris, fueron la primera alineación de Iron Maiden. El primer concierto de la banda ya como Iron Maiden, tras meses de ensayo, se dio el sábado 1 de mayo de 1976 en el St. Hall de Poplar en Londres, tal como registró el bajista Steve Harris en su diario. Ahí, como puedes observar, describió ese primer show como bueno y una ganancia de 5 libras. Después de este primer concierto, poco a poco comenzaron a ganar el interés de las personas y así fueron ganando sus primeros seguidores. Esta tendencia en aquella nueva banda fue mejorando progresivamente y después comenzaron a tocar en el The Cart and Horses. Ahí, anteriormente Steve Harris había dado su primer concierto con Gypsy Kiss. Este lugar fue muy importante para la banda. Fue aquí que comenzaron a cimentar su carrera y a ganarse un lugar en la escena. Este lugar actualmente es conocido como el lugar de nacimiento de Iron Maiden. Las primeras canciones que solían tocar en aquella temprana formación, además de covers, fueron Strange World, que después se incluiría en su primer álbum, e Innocent Exile, que se incluiría en su influyente segundo álbum de estudio Killers de 1981. Al poco tiempo y luego de 26 conciertos con Iron Maiden, el vocalista Paul Day fue despedido, ya que a pesar de ser bueno no tenía la suficiente presencia en el escenario que ya desde entonces buscaba la banda. La salida se dio en buenos términos y fue reemplazado por Dennis Wilcock, ex compañero de Steve Harris en Smiler, un fanático de Kiss que, aunque no era tan bueno como Paul, lo compensaba con su presencia. Él solía hacer algunos trucos en el escenario, dándole más vistosidad a los shows de la banda. Con esta alineación comenzaron a ganar 10 libras por concierto, y también aparecieron por primera vez canciones como Transylvania, Iron Maiden o Prowler, que después incluyeron en su primer álbum, o Wrathchild, incluido en Killers. Pero la llegada de Dennis también desencadenaría un suceso importante, ya que gracias a él se une su amigo Dave Murray, un joven que había descubierto el rock después de escuchar Voodoo Child de Jimi Hendrix y quedar impactado. Aunque los que no recibieron esta noticia de buena manera
fueron los guitarristas Dave Sullivan y Terry Reigns, que vieron en Dave un competidor a sus habilidades. De esta forma, las tensiones comenzaron a aparecer y terminan estallando en una breve ruptura en 1976. Afortunadamente esta ruptura no duró mucho tiempo y la banda se reagrupa, pero sin Dave Sullivan y Terry, dejando a Dave Murray, al que Steve prefirió por su talento, y el guitarrista Bob Angelo. En esta etapa apareció la canción Sanctuary, aportación de Bob, que luego se incluiría en su primer álbum, aunque luego, en esta época turbulenta, ambos guitarristas fueron despedidos después de tener problemas con el vocalista Dennis Wilcock, aunque Steve en realidad no quería despedir a Dave Murray. También fue echado el baterista Ron Matthews. Tras su salida de Iron Maiden, Dave Murray regresó a la banda Urchin, en la que también se encontraba su amigo de la infancia Adrian Smith. En su estadía participó en la canción She's a Roller. Mientras tanto, Iron Maiden en aquella formación llegó a tener un tecladista, aunque estuvo por poco tiempo, ya que el sonido del teclado no encajaba con el sonido que buscaba Steve. Después el vocalista Dennis Wilcock abandonó repentinamente la banda, y Dave Murray finalmente regresa, siendo junto a Steve Harris y el baterista Doug Sampson, ex compañero de Steven Smiler, los únicos miembros de Iron Maiden. Poco después se unió el vocalista Paul Di'Anno. Con él, la banda fue ganando más relevancia conforme la nueva ola del heavy metal británico comenzaba a expandirse rápidamente. Con él lanzaron su primer demo de 4 canciones, y con esta cinta sucedieron 2 acontecimientos importantes. El primero, que fue gracias a este que lograron darse a conocer en un club de heavy metal bastante influyente, y también que esta cinta llegó a manos de Rod Smallwood, el hombre que confió en ellos y pronto se convertiría en su manager. Fue por recomendación de él que grabaron el The Soundhouse Tapes. Lanzaron 5,000 copias y esas se agotaron rápidamente. El éxito iba creciendo, y pronto aquella banda llamó la atención de un ejecutivo de un sello discográfico. El sello, además de Iron Maiden, también estaba interesado por otra banda de nombre Def Leppard. Finalmente se decidieron por Iron Maiden, después de verlos en un concierto y ver todo lo que provocaban en el público. El contrato se firmó en 1979 y fue por 3 álbumes. Lamentablemente, el baterista Doug Sampson no pudo continuar por problemas de salud. También se integró el guitarrista Dennis Stratton, y él les recomienda a Clive Burr que finalmente se une a la banda. De aquí en adelante la banda comenzó a compartir escenarios con otras como Judas Priest, y la formación finalmente estaría a punto de tomar mayor solidez. El guitarrista Dennis Stratton, que solo participó en el álbum debut, sería reemplazado por Adrian Smith. Poco después Paul Di'Anno sería reemplazado por Bruce Dickinson proveniente de Samson, un vocalista que reunía no solo el talento, sino también la presencia en el escenario que tanto buscaban desde el principio. También Clive Burr, después de participar en los 3 primeros álbumes de la banda, fue reemplazado por Nico McBrae, y aunque después hubieron algunos pequeños cambios, esta alineación ha permanecido prácticamente inamovible sumando al guitarrista Yannick Gers. Sin embargo, ¿qué sucedió con esos primeros integrantes que junto a Steve Harris pusieron en movimiento lo que hoy ya es una leyenda? El ex guitarrista Dave Sullivan continuó ligado a la banda como amigo de Steve Harris y fue gerente de Ladies Bar, propiedad de Steve Harris que se encontraba en Portugal. Ahí se exhibía material de los primeros años de la banda. El otro guitarrista, Terry Reigns, continuó como músico. Él aún permanece activo, aunque las bandas en las que estuvo son casi desconocidas. Aún permanece ligado a una llamada Electrum y en 2013-2014 junto a la banda Lizard se presentaron nuevamente en el The Cart and Horses, casi 40 años después de los primeros conciertos que la banda daba en ese lugar.
Él junto a Dave Sullivan también fue uno de los gerentes del Eddie's Bar. El baterista Ron Matthews estuvo en múltiples bandas, destacando el proyecto McCoy. Él apareció en un documental de Iron Maiden, y según declaró un ex-roadie de la banda, en algún momento apoyó al ex vocalista Dennis Wilcock en tratar de conseguir créditos, por lo que parece que no terminó muy bien. Ron Matthews, the drummer before Doug, he also took the same side with Dennis because he was pissed off about the fact that that Doug had stolen his drum rhythm. How do you change it? Yeah. You know, you can't change. A drum rhythm is a drum rhythm. Yeah. If Doug isn't going to turn around and say, Clive was playing exactly what I was, I want credit for that. El primer vocalista Paul Day estuvo en varias bandas y aún permanece activo. De hecho, existe un video junto a Paul Di'Anno. Por si nunca lo habías escuchado anteriormente, esta fue la primera voz de Iron Maiden. En enero de 2019 terminó una disputa que tenía con la banda por los créditos de la canción Strange World, asegurando que él escribió la letra y compuso la melodía, pero que no había sido acreditado correctamente. En 2018 los miembros originales, a excepción del baterista Ron Matthews, se reunieron nuevamente en el lugar donde nació la banda, demostrando que continúan teniendo buenos vínculos, y de hecho, al igual que Steve Harris cuando no está de gira, aún continúan frecuentando el lugar de nacimiento de Iron Maiden. Si conoces otra curiosidad, te recuerdo que la compartas en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.